Vamos a dar inicio entonces a la palabra. Hace 2 semanas estuvimos ahí hablando. La primera semana hablamos del Espíritu Santo, de que se contrista, de que se apaga y todas las cosas que competen, ¿verdad?, a esa situación. Después el pastor vino a hablar sobre 4 dones, el don de sanidad, estuvo hablando sobre el don de sabiduría y demás. Hoy a mí me toca hablar sobre 4 dones. Yo se los voy a resumir y ahí vamos a ir compartiendo. ¿Está bien? Acompáñeme para dar inicio, si es tan amable, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Cuando usted lo tiene, diga amén. Si no trae Biblia, busque a alguien que tenga Biblia y comparta con esa persona que tiene a su lado para que usted se pueda alimentar. Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén. Amén. Leemos honrando al Padre, al Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, ya usted recibió poder. Amén. Ya usted tiene poder porque el Espíritu Santo posa en usted y vive en usted. Ahora, sabrá usted cuál es su relación con Él, ¿verdad? ¿Cómo lo tendrá usted? Muy bien, a mí me toca hablar del primer don. Yo quisiera hablarle hoy del don de ciencia, ¿verdad? Antes, comentarles, sabemos o entendemos que Jesús es el que da los ministerios, ¿verdad? Pastores y demás, ¿ok? Y el Espíritu Santo, comprendemos que es quien da los dones, ¿verdad? Estamos claros ahí. Jesús da los ministerios y el Espíritu Santo da los dones, perfecto. Ahora, una iglesia que no tenga dones es una iglesia muerta, ¿verdad? Porque se necesita que alguien interprete, se necesita que alguien tenga don de ciencia, se necesita que alguien sane, se necesita tener dones. Si una iglesia no tiene dones, es preocupante y es alarmante, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a hablar primeramente del don de ciencia. No sé si ustedes comprenden o saben qué es el don de ciencia, más o menos, un poquito. Ahí andan, perdidos, ¿bien? Ok. El don de ciencia tiene la capacidad de entender las cosas como Él las entiende. Ok, se necesita tener al Espíritu Santo para tener el don de ciencia. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón de Dios. Entonces, para el don de ciencia yo tengo que tener al Espíritu Santo en mí, porque Él tiene que ir a escudriñar la profundidad del corazón de Dios. El don de ciencia le permite a usted ver el futuro de las cosas que van a pasar. Un breve ejemplo. Hace un tiempo los pastores y yo fuimos a orar por una pareja y el Espíritu Santo me hablaba y me decía: diles que van a tener un hijo. Y ellos no podían tener hijos y estaban pidiendo por eso. Diles que van a tener un hijo y tal nombre y tal cosa. Ok. Dicho y hecho, pasó y tuvieron un hijo y ahí están, ¿verdad? Ese es el don de ciencia. Es revelarle a alguien o revelar, o Dios le revela a uno el futuro de las cosas o de lo que va a pasar. Un ejemplo bíblico puede ser Ananías y Zafira, ¿verdad? Zafira, perdón. Cuando se encontraban en aquel momento y se iban a ir de ladrones, ¿verdad?, a robar lo que no tenían que robar, y se les ha revelado lo que ellos iban a comunicar o hacer, ¿verdad? Eso es don de ciencia. Es la capacidad de poder entender lo que es el corazón de Dios. Ahora, el don de ciencia muchas veces se interrumpe o se enreda con el don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Confunden el don de ciencia con el de discernimiento de espíritus. Okay. El discernimiento de espíritus es la capacidad dada por Dios para distinguir entre las cosas buenas y cosas malas. Amén. Por ejemplo, quiero darle un ejemplo para que le quede claro la diferencia. Supongamos que Milade tiene el don de discernimiento de espíritus y a Milade la invitan a una casa. Y resulta que Milade entra a esa casa y Milade, desde que entró, ella pudo observar o ella pudo ver en el ambiente que había un espíritu de suicidio. Y a ella se le revela eso sobre la persona o ve físicamente lo que es la situación. Ese es el don de discernimiento, la capacidad de ver, ¿verdad?, ese tipo de espíritus o esa condición de la persona. Ejemplo, si viene Carla, un breve ejemplo, ¿verdad?, y yo estoy ahí sentado y Carla tal vez es una chismosa, o Carla tal vez, no sé, tiene alguna cosa. El Espíritu Santo
va a confrontar el espíritu de Carla, y a mí que tengo el discernimiento de espíritu me muestra que Carla es una chismosa, y me muestra que Carla está en X lugar chismeando con tal persona, o que Carla está fornicando, o que Carla está adulterando, porque muchas veces es necesario los dones por eso mismo en la iglesia, porque si la iglesia no tiene eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que el que sube al altar tal vez está en adulterio, o está en fornicación, o anda de mentiroso, o anda chismoso? Todos los pecados, el discernimiento de espíritu le permite a la persona ver esa situación actual de la persona. Ahora, el discernimiento de espíritu, claramente, la palabra de Dios dice que Él da los dones en particular como Él quiere, ¿verdad? Pero yo les decía a ustedes hace el tiempo, y el pastor lo tocó hace mucho tiempo, un don de ciencia y un don de discernimiento de espíritus a un chismoso, a un mentiroso, difícilmente se le va a dar, ¿verdad? Porque si yo chismeo que, ejemplo, Dios me revele que Elías está en fornicación con X persona, y yo empiezo ya a contarle a la pastora, y empiezo a contarle a Carla, y empiezo a contarle al pastor Marvin, y a toda la iglesia se dio cuenta que Elías está en fornicación, y eso se vuelve malo. Por eso el Espíritu Santo, Él da de forma particular, pero sabe a quién dárselos, y sabe cómo dárselos y cómo entregárselos. Ahora, hace un tiempo atrás, yo estuve con los pastores y estuvimos ministrando, y ellos llegaron a mi casa hace varios meses, porque en mi casa a Benjamín en las noches no podía dormir y no podía descansar, era muy raro. Resulta que yo puedo ver eso, y yo veía duendes en la casa, pero yo ignoraba eso, porque yo decía, Dios está conmigo, Dios es el otro, y descuidé el cuidar eso. Entonces, es la capacidad del discernimiento de espíritu de ver todo eso que ataca a mi familia, que ataca al hermano, que ataca a los hijos. Es necesario que en la iglesia haya eso, porque muchas veces hacemos cosas fuera de la iglesia que pensamos que los pastores no van a saber, que el líder no va a saber, que los hermanos no van a saber, pero el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo escudriña, y ojo, hasta lo profundo del corazón de Dios. O sea, imagínense la capacidad de escudriñar que tiene, y ese discernimiento de espíritu revela eso. Pero ahora, ya entendiendo esas dos diferencias, quiero pasar para poder avanzar al hablar en lenguas. Ok. La Biblia o Pablo dice que es necesario que la iglesia hable en lenguas, ¿verdad? Que cuando uno habla en lenguas, el espíritu de uno se comunica con el espíritu de Dios. Muchas veces vemos tal vez a Lorena, ejemplo, hablar en lenguas, y Lorena ahí habla en lenguas y uno no entiende qué está hablando. Uno no entiende qué se está refiriendo, qué hablará ella con Dios, ¿verdad? Yo hace un tiempo estuvimos con un pastor, un conocido de nosotros, y le decía al pastor, dígale a Jorge que le enseñe al que está conmigo a hablar en lenguas. Eso no se enseña. La lengua no le puedo enseñar a usted a decir que racataca significa esto, jamás, ¿verdad? La lengua no se enseña, el Espíritu Santo no se enseña. Eso se vive, eso se tiene, eso hay que tenerlo. Ahora, conozco por testimonio propio a una persona que tenía el don de discernimiento de espíritus. Ella era una profeta, ¿verdad? Ahí entre comillas. Y resulta que si Milade, por ejemplo, se quería suicidar y estaba atacada o influenciada demoníacamente, entonces ella iba a orar por Milade y le decía, usted tiene un espíritu de suicidio porque me lo revela. Ese espíritu de suicidio cuesta 5,000 colones, Milade. Y eso es real. Y entonces Milade me da los 5,000 colones y yo la ministraba y le sacaba el espíritu. Y si usted tenía uno lujuria, yo la ministraba y me daba 3,000. Y si usted tenía uno, 10,000. El Espíritu Santo no se vende. El Espíritu Santo no se cobra. Los dones de Dios no se venden ni se cobran, ¿verdad? Eso es un regalo que Dios nos da a nosotros. Ni tampoco se enseñan. Yo no puedo enseñarle a Carla a discernir un espíritu. Yo no puedo enseñarle a Milagro cómo se habla en lenguas. Ni la pastora me puede enseñar a mí cómo se interpreta una lengua. Ese es el don, y el Espíritu Santo es el que le enseña a uno cómo hacerlo. Hoy existen talleres para aprender a hablar en lenguas. Existen talleres y escuelas para poder interpretar lenguas. Eso es anatema completamente. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, en la parte de hablar en lenguas, Romanos 8, capítulo 26, ahí si lo quiere lo busca bien rápido. Nada más le voy a
aclarar un poquito ahí. Romanos 8, capítulo 26. Cuando lo tiene, dice amén. Romanos 8, capítulo 26. Amén. Ok, permítame. Listo. Dice Romanos 8, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo veía con ellos en alabanza este versículo tan maravilloso. Cuando usted le ora a Dios y usted está orando en su casa, usted ora con su entendimiento, ¿cierto? Usted ora y le dice, Señor, ayuda a Carla por eso y lo otro. Cuando usted ora en lenguas, usted no ora con su entendimiento, usted ora con su espíritu. Ese versículo, si usted lo lee con calma y lo analiza bien, nos habla de las dos formas de orar. La forma del conocimiento humano y nos habla la forma espiritual. Por eso él dice, con sonidos indecibles. Vea la necesidad de hablar en lenguas en el Hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios, tiene que buscar sí o sí tratar de hablar en lenguas, porque esa oración es más fuerte que la oración con conocimiento. Si yo le oro a Dios con mi conocimiento, está bien, ¿verdad? Porque es lo que yo necesito. Pero cuando el Espíritu mío y el Espíritu Santo se comunican a través de esos sonidos indecibles, la oración cambia por completo. Todo cambia y es diferente. ¿Por qué? Porque es mi espíritu junto con Él en comunicación. Y eso es necesario muchas veces, el tratar, como dice Pablo, anhelar los mejores dones. Y el hablar en lenguas es un don necesario en la iglesia. Porque de eso necesario, de que Mila hable en lenguas, de que Lorena hable en lenguas, de que la pastora hable en lenguas, es necesario para el siguiente punto, el interpretar lenguas. Hay una escuela ahí en Estados Unidos que dice que a uno le enseñan a interpretar las lenguas, que tal palabra significa tal, que eso significa lo otro, y que eso significa acá, y que eso significa allá. Eso es mentiras, ¿verdad? Ahora, interpretar lenguas es muy delicado. También en aquel momento al pastor le dijeron, lleve a Jorge para que le enseñe a interpretar lenguas. ¿Qué le voy a enseñar yo? A interpretar lenguas, si es el Espíritu Santo quien habla. Cuando el Espíritu Santo uno va a interpretar lenguas, que Dios a uno le da esa capacidad, el Espíritu Santo le habla a uno al oído. Y no es que yo, como que Milán me hable y yo lo escucho así, no, sino que uno escucha y entiende las palabras de la otra persona. Y usted empieza a hablar y el Espíritu Santo empieza a hablar y revela cosas que la gente no tenía ni idea que usted sabía. Pero Él todo lo conoce porque escudriña lo profundo del corazón de Dios. Ahora, el Espíritu, hablar en lenguas tiene algo complicado, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios dice, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Para yo discernir, para yo hablar en lenguas y para yo poder escuchar la voz de Dios en la interpretación, tengo que tener un corazón limpio y un corazón recto. Porque el Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo no se comunica con el pecado, no se comunica con la suciedad. Entonces es lo delicado interpretar en lenguas. Ahora, el interpretar en lenguas tiene una complicación tan fuerte cuando muchas veces ingresa el espíritu de adivinación. Eso es muy delicado. Ok. Si Dios usa a Milade para interpretar lenguas y Milade le habla a Carla y Dios bendice a Carla y todo excelente, pero muchas veces decimos es el Espíritu Santo que me está hablando y muchas veces es un espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación cumple el mismo prospecto que interpretar lenguas y la misma situación. Es muy delicado, por eso hay que tener el espíritu, dice, un corazón limpio, un espíritu recto, y hay que estar limpio para saber escuchar la voz de Dios. Hace un tiempo estuvimos en un lugar, en una vigilia con los pastores y una hermana empezó a hablar en lenguas y todo, pero yo me sentí tan extraño porque Dios me decía, no soy yo, no soy yo, eso es brujería. Y nadie sabía nada, y nos fuimos con el pastor, yo fui donde la pastora porque estaba muy chiquitillo, y le dije, paz, es que el Espíritu Santo me dice que eso es brujería y que es bruja. Y no le miento, y era bruja, era real. Había una bruja hablando en lenguas, tirando un montón de cochinadas, maldiciendo a una persona. Gracias a Dios yo podía entender lo que decía. Y la callaron y se fue y se terminó yendo. Pero
es lo delicado de interpretar y hablar lenguas. No todas las lenguas que se hablan en una iglesia a veces son de Dios, porque entra el espíritu de adivinación. Y es muy delicado todos esos puntos. Ahora, también puede entrar un espíritu de confusión. Muchas veces los profetas, cuando hablan en lenguas o interpretan lenguas, crean confusión. Y la palabra de Dios nos da una respuesta clara de cómo detectar un espíritu de confusión. Dios primeramente exhorta. ¿Pero exhorta con qué? Con amor, ¿verdad? Dios no va a llegar a humillar a Carla aquí delante de todos, jamás, ¿verdad? Exhorta con amor. Y después de que exhorta, trae la calma y trae la respuesta y la solución a lo que Él exhortó. Eso es clave para saber cuando el Señor Jesús o el Espíritu Santo me habla. Jesús no señala, Jesús no juzga, Jesús no hace eso, y el Espíritu Santo tampoco lo hace en ese don. Ahora, el espíritu de adivinación se llama espíritu de orías, ¿verdad? Que es el espíritu de adivinación. Se supone que es uno de los interentendentes, ¿verdad?, que tiene el infierno. Entonces, cuidado con el hablar en lenguas, cuidado con el interpretar en lenguas, porque puede tener esa situación. Ahora, es necesario que Milade, es necesario que Lorena, es necesario que yo, es necesario que todos nosotros tengamos los dones. Y es necesario que vivamos estos dones. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen invitados de afuera a predicar acá y no sabemos quién es. Lo conocemos por testimonio, tal vez de Carla que lo invitó, pero Carla no vive con él, Carla no convive con él. ¿Cómo viene esa persona aquí y qué viene a darnos? Ahí tiene que haber una persona que discierna cómo viene la persona. Pero es necesario eso. Muchas veces es necesario que en medio de la adoración, y hemos estado sintiéndolo durante mucho tiempo, que Dios quiere dar una palabra muy buena para acá, pero necesitamos dones aquí. Dones, necesitamos que el don de profecía se dé. Pero usted sabe que el don de profecía va pegado al de ciencia y va pegado al de discernimiento, ¿verdad? Entonces, para ser profeta no puedo ser chismoso, para ser profeta no puedo ser mentiroso. Para ser profeta tengo que tener un corazón limpio y un espíritu muy recto dentro de mí, porque el profeta da los misterios del corazón de Dios. Entonces, ya comprendiendo esto así tan fácil y resumido, por así decirlo, yo quiero llevarlo a la Biblia, a unos ejemplos de cómo mal desperdiciar el don y cómo realmente tener el don. Cuando usted recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo bautiza y usted tiene dones, usted tiene unción, ¿verdad? Porque para yo poder ejercer un don, tengo que tener unción dentro de mí. Si yo no tengo unción, no puedo ejercer el don. Ahora, acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12. Ese anda ya por Apocalipsis. Segunda de Reyes, capítulo 12. Cuando lo tiene puede decir amén. Segunda de Reyes, capítulo 12. Amén. Ok, vamos a ir al capítulo 12 y vamos a ir al versículo número 13, si es tan amable. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 13. Y quédese ahí si es tan amable. Ok, la palabra de Dios ahí en Segunda de Reyes nos va a hablar sobre Eliseo y sobre Jesse, así le digo yo. Ok, Eliseo y Jesse nos va a hablar sobre ellos dos. Ahora, si usted ha leído la historia, si usted ha profundizado un poco, podemos ver que Eliseo y Jesse eran súper amigos, eran grandes amigos, y Jesse era el siervo o era el amigo que andaba con Eliseo, ¿verdad? Él andaba siempre con él, no lo soltaba y le enseñaba todo lo que Eliseo sabía a Jesse. Yo traté de desmenuzar un poco. Jesse era siervo de Dios porque en aquel momento o en aquel tiempo el profeta cuando elegía a alguien era porque era nombrado por Dios. No es como hoy en día que todo el mundo es profeta y Dios ni lo ha llamado, o todo el mundo es pastor y nadie lo ha llamado, o todo el mundo anda en lenguas y ni siquiera, bueno, entonces en aquel momento era escogido por Dios y Jesse era siervo de Dios porque fue escogido para Eliseo, ¿verdad? Entonces era un hombre de Dios. Ahora, Jesse tenía algo muy importante y que podemos analizar.
Jesse era un servidor. Jesse tenía el don de servicio. Ahí puede verlo si quieren, Segunda de Reyes 4:29 y Segunda de Reyes 4:38. Ahí es cuando Eliseo le dice a Jesse que tome el báculo y vaya. Y Jesse, sin ningún pretexto, él simplemente fue, ¿verdad? Y lo hizo. Puede leerlo ahí en Segunda de Reyes 4:29, ahí donde usted está, ahí mismo. Dice así, para ponerle el ejemplo. Entonces dijo él a Jesse: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludara, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Jesse fue a cumplir lo que Eliseo le mandó, sin ningún pretexto ni nada, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que Jesse era un servidor, tenía don de servicio, era siervo de Dios, vivió con Eliseo y vio todos los milagros que hizo Eliseo. Él vio todas las cosas que Eliseo logró ver. Ahora, si usted se pone a pensar, Eliseo fue mayor profeta que Elías, porque Eliseo recibió una doble porción. ¿Qué hubiera pasado si Jesse se hubiera quedado al lado de Eliseo? Pudo haber recibido 3 veces más lo que había recibido Eliseo, ¿verdad? Ok, ahora, Jesse tenía unción. Vea el verso 14, ahí mismo donde está, en Segunda de Reyes. Si es tan amable, el verso 14, en el 12:14, para que usted vea que Jesse tenía unción. ¿Lo tiene? Ok, 12:14, perdone, ya le digo cuál es, no es 12:14. Espere que se me fue. Ok. Ok, perdón. Segunda de Reyes 4, capítulo 4. Y vamos a ir al versículo 14. ¿Lo tenemos? Amén. Y dijo, y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse le respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Amén. No fue Eliseo el que completó ese milagro, fue Jesse el que tuvo el don de ciencia para proveer el milagro sobre esa mujer. Entonces Jesse tenía unción y Jesse tenía dones. Pero, y ahora conociendo cómo es Jesse, algo pasó en Jesse. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en Segunda de Reyes, dice que Jesse fue con Eliseo y dice que llegó Naamán, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Naamán. Dice que llegó Naamán en Segunda de Reyes 5:15 y le dijo a Eliseo: te ruego recibas algún presente después de que lo sanó. Yo quiero decirle a usted que los milagros de Dios no se compran. Las maratónicas que hacen por dinero, los milagros no se compran, porque el don es de Él y usted no tiene derecho a cobrar sobre el don. Los milagros no se cobran, las liberaciones no se cobran, el sacar un demonio no se cobra, el hablar en lenguas no se cobra. Usted no tiene que cobrar nada. ¿Sabe qué hizo Eliseo ahí con Naamán? Eliseo le dijo que yo no me voy a llevar nada, porque Eliseo comprendía que Naamán le daba precio a todo, y Eliseo sabía que lo de Dios no tiene precio. El Espíritu Santo y Dios no tienen un precio. Ahora, Jesse, ya usted vio que era buenísimo, era un excelente líder, era un excelente hombre, tenía unción, tenía absolutamente todo y tenía ese don de ciencia maravilloso. Pero Jesse tenía un defecto muy grande. Jesse tenía un mal corazón. Jesse no era fiel. Jesse no tenía la capacidad de ser fiel, como usted tiene que serle fiel hoy a su pastor, a su pastora. Muchos de nosotros a veces no tenemos la capacidad de serle fiel a ellos como lo fue Jesse. Y Jesse tuvo un mal corazón. Puede verlo ahí en Segunda de Reyes 5:20, si me acompaña bien rápido. Segunda de Reyes 5:20, para ir desarrollándolo. ¿Lo tiene? Amén. Le leo, dice lo siguiente. Permítame.
Espérese, Segunda de Reyes 5:20. Espérese que no veo. Permítame, yo se lo doy. Que si alguien me lo lee bien fuerte, si es tan amable. Segunda de Reyes 5:20. Alguna cosa, amén. Ok, ahí usted puede ver que Jesse no era fiel con Eliseo. ¿Qué hizo Jesse? Bueno, Jesse y Eliseo le dijo, no nos vamos a tomar nada, no nos vamos a llevar nada. Pero Jesse, hay un detalle muy importante ahí, dice que Jesse dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, dice Jesse, que correré tras él y tomaré a él alguna cosa. Ok, Jesse no era fiel, tenía un mal corazón. Metió a Jehová en cosa mala, porque Jesse le dice: vive Jehová y vive mi alma, que yo volveré tras él. Cuando Jesse ya anteriormente en su corazón ya había pensado hacer mal. A Dios o a Jesús o al Padre, como se quiera verlo, no se le mete en pecado. Un ejemplo: pastor, ore por mí para que en esta noche salga el gordo, y yo con esa plata que reciba lo voy a bendecir en diezmos y voy a bendecir la iglesia. A Dios no se le mete en cosa mala. El vender lotería, el andar comprando números, el andar en esas cosas es cosa mala. Y muchas veces hemos recibido dinero de eso y hemos venido a bendecir la iglesia con dinero sucio. Y Dios no se complace de eso. Vea que el mismo Jesse lo pensó en su corazón. Ahora, Jesse tenía un problema también, que Jesse tenía un corazón no perdonador, Jesse tenía un corazón orgulloso. Y yo quiero decirle algo a usted esta noche sobre Jesse. Muchas veces cuando hacemos lo malo, creemos que Dios olvida el problema del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy enojado con la pastora Miriam, por ejemplo, y yo vengo a la iglesia con la pastora Miriam y le sonrío y le doy la mano y compartimos, pero cuando salgo de aquí vuelvo a enojarme. Tengo un corazón malo, tengo un corazón que no olvida el problema. Y tal vez pasan días y yo digo, ya lo olvidé, pero Dios no olvida el corazón enojado. Dios no olvida el corazón con rencor. ¿Usted cree que eso va a sanar? No, no, Señor. Dios no olvida. Y por más que usted ore, por más que usted ayune, no gaste el tiempo, porque Dios no lo escucha ni lo recibe. No pase hambre, no pase oración. Es más bonito 5 o 2 minuticos con el corazón limpio que 7 horas con el corazón enojado. Ve a Jesse, pensó dentro de sí hacer lo malo, y muchas veces ocultamos nuestras cosas y perdemos la unción, y perdemos y entristecemos al Espíritu Santo, y perdemos los dones. Y por eso a veces la iglesia no tiene dones, porque nos pasa esa situación. Ahora, ahí mismo, si usted lee, Jesse hizo un segundo punto. Jesse escondió el pecado. Muchas veces tenemos la mala costumbre de esconder pecado, ¿verdad? Y decimos, le miento a mi pastor, le miento a mi pastor, le miento al líder y le miento a la iglesia. Y está bien, le miente. Pero aquí hay gente que discierne, aquí hay gente que ve, y aquí hay gente que se comunica con ellos en silencio. Y ahora, más importante, la palabra de Dios dice que no hay nada escondido entre cielo y tierra. Por más pecado que yo oculte y que crea que la iglesia no sabe y que la iglesia no se va a dar cuenta, el de arriba lo sabe. Y hay profetas,
y hay gente que discierne. Y todo llega donde está el Espíritu Santo a crear libertad. Y Él se comunica para erradicar eso del lugar. Entonces, Jesse escondió pecado. Ahí en el 5:22, vea cómo él lo ocultó y le dice, 5:22 dice, y él le dijo, bien, mi señor, me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y vestidos nuevos. Amén. Entonces, Jesse le dice a Naamán que Eliseo lo mandó a pedir dinero. Jesse se vuelve un mentiroso y tiene pecado oculto que él cree que Eliseo no sabe, ¿verdad? Ahora, vamos a ir profundizando poco a poco. Cuando usted tiene pecado oculto y usted no perdona y usted sigue enojado por cosas extrañas de su vida, hay un proverbio muy hermoso que es el proverbio 28:13 que dice lo siguiente. Si quiere lo lee conmigo para que se lleve un buen versículo esta noche. Proverbios 28:13. Y dice así: el que encubre sus pecados, perdón, ¿qué dice? Dígalo bien fuerte: el que no encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, en la versión nueva dice, será prosperado. El que encubre y oculta el pecado que los pastores no ven o que usted no sabe, que el Espíritu Santo no olvida, no prospera. Es muy difícil ver prosperar a alguien con pecado oculto a ver prosperar a alguien limpio. Cuando el corazón, como dijo David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Y aquí Jesús nos enseña que para yo prosperar o tener unción o recibir dones, no puedo ocultar pecado. Tengo que estar limpiecitico para que el Espíritu Santo obre en mí. Entonces, más adelante Jesse llega y le pide el dinero y recibe el dinero. Muchas veces queremos ser bendecidos o queremos recibir esa bendición de Dios de mala manera. Por ejemplo, voy a buscar lotería, voy a comprar chances para que Dios me bendiga. Dios no se mete en pecado, Dios no se mete en suciedad porque Él es santo y Él no va con esas cosas para nada. Hay mucha gente que van y cobran por el don, como les dije ahora al inicio. O hay gente que le gusta dar lástima, provocando a los hermanos a lástima. Ayúdeme, hermano, deme hermano, y muchas veces está mejor que yo o mejor que usted. Se lo digo por testimonio que nos ha pasado a nosotros tres, que yo he andado con ellos, y muchas veces nos hemos dado cuenta que estaban mejor bendecidos que nosotros, y van a dar lástimas a iglesias, y van a dar lástimas a centros. Dios es orden, Dios es ordenado, y Dios no bendice de esa forma. El Hijo de Dios no es bendecido por lástima. El Hijo de Dios es bendecido, como dice la palabra de Dios: cuando no oculto pecado, soy prosperado. Cuando tengo un corazón limpio, soy prosperado. Y por eso muchas veces no somos prosperados, porque hay cosas dentro mío que yo tengo que cambiar. Ahora, ahí yo he visto en Facebook y esos lugares, tengo un amigo mío que de una iglesia muy grande, ¿verdad? Por respeto lo dejamos ahí, que él es ministro de alabanza y Dios lo usa muy grandemente en muchas cosas. Pero él tiene una mala costumbre de que todo lo bueno que hace, todo lo que ayuda en la calle, todo lo que ayuda al indigente, lo fotografía y lo coloca en Instagram todo el día y en Facebook. Hoy fui a ayudar y usted ve eso. Y un día le dije y conversaba y le dije: ¿por qué usted hace eso? ¿Qué ganancia tiene usted con exhibir lo que usted hace bien? Y la respuesta fue sencilla: yo quiero que la gente vea lo que yo hago. Y eso no es correcto. ¿Sabe cuándo Dios lo va a honrar a usted? Entra a tu casa, a tu cuarto en silencio, allá en la habitación, y en público Él lo va a recompensar. Usted no necesita andar exhibiendo lo que usted hace, porque el que lo honra y lo bendice y lo exalta a usted es Él, solo Él. Yo no necesito que la gente vea mis frutos, Él va a revelar mis frutos a usted.
porque es Él en mí y Él es el que me honra en público. No yo tengo que llegar a alcanzar lo que Él quiere. Y yo se lo dije a Él y se enojó y nunca más me dejó hablar. Allá donde está, ¿verdad? Y ahí sigue cantando, pero no importa. Entonces, Dios va a bendecir la fidelidad, pero de lo que usted hace en secreto. El servicio de Dios no se trata como hizo Jesse, no se trata de obras. El servicio de Dios no se trata de quién soy yo, no se trata de que me vean, no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hace a través de mí. Eso es el servicio. Ahora, Dios bendice, como le dije, o va a llenar al que lo hace todo en secreto, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios trae a la luz tarde que temprano todo lo que está oculto. Vea, Adán y Eva pecaron, se escondieron detrás de ese matorral. Y el Dios omnisciente, omnipresente, que todo lo ve y todo lo sabe, les dijo: ¿qué hacen allá atrás escondidos? Así nos puede pasar a nosotros. Y nos puede llegar a decir: ¿qué haces allá atrás escondido? A mí me da una vergüenza cuando el profeta llega y me dice, no es que vaya profetas, pero cuando alguien llega a hablarle a uno, un profeta, y le dice a uno: usted está mal por esto. A mí me da una vergüenza, porque es una bajeza completa de que Dios tenga que enviar a un tercero para corregirme en lo que yo estoy mal. ¿Por qué no voy yo primero a reconocer que estoy mal y decirle: perdóname, estoy mal? Cuando ya Dios manda al profeta, o manda al que interpreta, o manda al que tiene el don a decirme que hay algo mal en mí, a mí me da pena, porque quiere decir que tengo cosas ocultas que necesita traerme a la luz a mí, porque soy cabezón y no quiero entender. El diablo también prospera, decía un día el pastor, y yo comparto lo mismo. Un narcotraficante, usted lo ve con ese montón de carros, dinero y todo, y usted lo ve prosperado. Y tal vez usted ve un hijo de Dios que no está con ese montón de cosas. O tal vez usted ve el vendedor de lotería o al que tiene el bingo prosperado, y al hijo de Dios no. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio está siendo prosperado? A precio de muerte el narcotraficante, a precio de muerte el vendedor de lotería. El diablo también bendice. Hay que tener cuidado muchas veces con las bendiciones que yo recibo, si realmente vienen de Dios o si son un estorbo para Él. Y eso le pasó a Jesse. ¿Y qué pasó con Jesse al final? Dice que llegó a Eliseo y Eliseo le dice: ¿de dónde vienes? Y usted no puede mentirle al que tiene el don. Usted no puede mentir al que tiene discernimiento. Usted no puede mentir al que tiene don de ciencia. Usted no puede mentir al profeta. ¿De dónde viene Jesse? No, dándome una vuelta por ahí, estaba aquí con usted. Y Eliseo le dice: ahí estuvo mi corazón contigo. Así nos va a decir a nosotros el que tiene ese don cuando lo llame: ahí estaba mi corazón con él. Corrija esto. Ellos dos a mí me corrigen mucho cuando yo iba a conversar con ellos. Y yo me corrijo con ellos y nos agarramos en buen sentido, ¿verdad? Y discutimos y hablamos por horas. Pero yo no me enojo, porque yo aprendí a amarlos, a honrarlos y a serles fiel, porque lo que ellos me dicen a mí es bueno, es para mi corrección. Y yo no me enojo y me voy feliz y me voy contento. Tal vez me molesta en el momento, pero ahí mismo nos arreglamos y me voy contento, porque no me puedo ir enojado. Y después lo que ellos me dieron a corregir es bueno. Yo se lo doy por consejo. Y después de que Eliseo le miente, después de que Jesse le miente a Eliseo, ¿cómo terminó Jesse? Lleno de lepra. Al inicio vimos la unción de Jesse y ahora estamos viendo lo acabado que quedó Jesse. Perdió la unción, perdió los dones por cosas que tenía guardadas en su corazón y por malas decisiones. Pero hay una contraparte. Cuando usted lee en 1 Reyes 19, del 19 al 21, sobre Eliseo y Elías, ahí hay una gran contraparte. Léalo conmigo bien rápido. 1 Reyes 19, 19. 1 Reyes 19, 19. Amén. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última.
Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, ¿qué? Su manto. Y entonces dice, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado del buey coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué dice? Y le servía. No dice que Elías le servía a él, no. Dice que Eliseo le servía a Elías. Ok. Vea la diferencia entre Jesse y Eliseo, y vea la diferencia entre tener unción y querer que Dios le dé dones. Número uno, Elías y Eliseo. Eliseo era servidor. 2, Eliseo dejó atrás a la familia. Le dio prioridad al que tenía que darle prioridad. Él cumplió lo que dice. Deja tu cruz. ¿Y qué dice? Y sígueme. Eliseo dijo, permíteme despedirme de ellos, porque ya sabía que no volvería. Me imagino que en tiempo seguramente iba a visitarlos. No, la Biblia no lo dice, pero me imagino que sí. Pero tuvo que despedirse de lo que más amaba. Elías lo sacó de la zona de confort. Lo sacó de ser alguien que araba a llegar a ser hijo de Dios, a llegar a ser el próximo. Y aún no lo sabía. Ahora, váyase a Segunda de Reyes 2, ahí mismo. Capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2. Para que usted reciba unción, para que usted reciba, ¿verdad?, todos los dones, hay dos cosas. Uno, convertirme en servidor, ¿verdad? Serle fiel. Número 2, olvidarme de todas las cosas y enfocarme en Él. Es decir, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi trabajo no puede ser la prioridad de las cosas. Dios a veces nos va a quitar trabajos. Dios a veces nos va a quitar amistades de nuestro lado que nos estorban para hacer las cosas que Él quiere, para Él llenarnos. ¿Sabe muchas veces por qué Dios no nos bautiza en el Espíritu Santo? Porque muchas veces tenemos compañías que no son correctas, que nos apartan, que nos enferman, que cada día más nos alejan de Él. Muchas veces el trabajo donde estamos tal vez no es el trabajo correcto. Yo corrí apresurado porque tenía que agarrarlo. Y Dios no trabaja así. Y muchas veces por eso no recibimos el Espíritu Santo. Ahora ahí dice que, si usted lo analiza ahí conmigo, Eliseo tenía algo que no tenía Jesse, y Eliseo era fiel. Véalo conmigo ahí, capítulo 2, versículo 9. Dice: cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que hagas por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué dice el 10? Léalo bien fuerte. Qué duro lo que le dice Eliseo a Elías. Elías a Eliseo le dice: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Dijo: cosa difícil tú has pedido. En el capítulo 2, ahí en adelante, si usted lo lee 3 veces, a Eliseo los profetas le dicen: hoy va a ser quitado tu maestro de ti. Ya los profetas sabían lo que iba a pasar, porque tenían don de ciencia. Ya Dios les había mostrado lo que iba a pasar con Elías. ¿Y qué le decía a Eliseo? Cállese, cállese, cállese. 3 veces se lo dice. Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras. Eliseo pudo haberle dicho: regrésame a la casa, quiero estar con mis padres. Eliseo le pudo haber dicho: quiero dinero. Eliseo le pudo haber dicho: quiero volver allá donde estaba. Pero Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de lo que está en ti, de lo que tú tienes.
Cuando haya alguien en la iglesia que tenga dones, que usted lo vea que tiene, busque tener más de lo que ese tiene. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos conformamos con lo poquito que tenemos. Ya tengo un don de hablar en lenguas, me quedé en el don de hablar en lenguas. Pablo dice, busque los mejores dones. Y hay dones muy buenos. Yo quisiera tener un don de sanidad, pero no he podido llegar ahí. Aún no. Pero hay gente que sí lo tiene aquí. Yo creo que muy pronto aquí muchos van a ser bautizados. Yo en mi corazón, en mi mente, yo he conversado con ellos y tengo como un prospecto de quién va a recibir, quién va a esto, quién va al otro, quién va a crecer y quién va allá. Y lo hemos venido hablando, lo hemos creyendo, hemos venido sacando muchas cosas y lo creemos, y por eso es que hemos venido con esto. Pero para yo recibir el Espíritu Santo y recibir unción, Elías nos da la clave. Cosa difícil es esta. ¿Y qué es la cosa difícil? Bueno, que si me tengo que acostar a las 11 de la noche, ya me acuesto a las 3, 2 de la mañana y al otro día me levanto normal a trabajar. Que llovió hoy un día de culto, bueno, está haciendo mucho frío, no voy a ir, o me mojo los zapatos. No, así no se gana la unción, así no se ganan los dones. Los dones, la unción y la presencia del Espíritu Santo se gana con fidelidad. Y fidelidad a la iglesia, fidelidad a Él y fidelidad a nuestros pastores. Todo eso en conjunto nos hace un buen servidor, como lo fue Elías y como lo fue Eliseo. Y él recibió una doble porción, y Eliseo después de eso abre el mar y pasa, ¿verdad? Ok. Sin necesidad de que nadie le explicara nada, lo hizo, se mandó al agua. ¿Por qué? Porque él entendió que la cosa difícil ya él había pasado, ya había orado, estuvo con el que aprendió. Él fue distinto a Jesse. Jesse estuvo con el poder de Dios siempre, pero lo despreció por todo lo malo que hacía. Y Eliseo tenía el poder de Dios a la par y dijo, yo de este me agarro y voy a ser mejor que lo que él tiene. Y tomó la doble porción, y ahí viene toda la historia de Eliseo adelante. Ahora, yo quería llevarlo a ese camino para que usted entendiera un poco de cómo yo puedo realmente alcanzar dones. Muchas veces venimos a esta iglesia y está este fuego buenísimo aquí y uno siente un calor, y a veces ahí siente allá hay gente sentada en la banca con un frío, diciendo qué raro, todos sienten. ¿Y cómo es que usted estando en el calor no va a sentir? Preocúpese, porque hay algo oculto que me enfría. Y el Espíritu Santo dijo un día a mi lado un versículo de Apocalipsis que dice, o estás frío o estás caliente, si no, ¿qué pasa? Te vomitaré de mi boca. Dios no va a bautizar y Dios no va a llenar y Dios no va a darle dones al que esté tibio ni al que esté frío. Dios le va a dar dones al que realmente quiere estar caliente, al que realmente la lluvia no le va a importar, al que realmente los hijos no le van a importar, al que realmente el esposo y la esposa no le van a importar, al que realmente tiene una ubicación en qué iglesia, qué personalidad y quién soy. Muchas veces el pastor nos da una doctrina, nos enseña esto que estamos aprendiendo, pero vamos a X situación de visita o lo que sea, como usted quiera hacerlo, y nos desconforman las cosas. Y cuando llegamos aquí venimos confundidos y ya hay algún impedimento que no me permite recibir. Cuidado, mucho cuidado. Dios es un Dios de orden y hay que ser ordenados en esto. Y yo se lo dije hace 2 semanas. Yo creo firmemente en mi corazón que nosotros como iglesia vamos a ser avivados, que nosotros como iglesia vamos a ser levantados, que los jóvenes de esta casa van a ser levantados, que Elías, que Yuli, que Cheche, que todos los que están aquí van a ser avivados. Pero para yo poder recibir, ¿qué tengo que hacer? Limpiarme. Y el pastor habló la semana pasada buenísimo de esos dones.
Yo quiero preguntarle a usted esta noche, ¿qué quiere usted? Así como Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres? ¿Qué quiere usted hoy de él? ¿Qué don quiere usted? ¿Qué anhela usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted para sus hijos? La palabra de Dios dice que en los últimos días derramará su espíritu sobre toda carne. Y el espíritu de Dios se va a derramar aquí. Y se viene derramando y hemos venido viéndolo y hemos venido sintiéndolo. El día martes fue buenísimo. Y el Espíritu Santo hablaba a través del hermano Jimmy. Y se manifestaba y la gente se llenaba. Por eso yo le digo a usted, cuando usted venga aquí y no sienta ese fuego del Señor y se va frío para la casa, pellízquese, porque hay algo que no permite que eso fluya. Pídale a Dios a partir de hoy que lo bautice si no ha sido bautizado. Y si ya, pídale esa doble porción, pídale unción, pídale que lo vuelva a llenar. Pero más importante, examínese usted, examinémonos y vengamos a cuentas con Él, para que Él llene esta casa. Porque si tan solo uno de nosotros está torcido, enfermamos toda la iglesia. Eso es un trabajo juntos, de conjunto. Mateo capítulo 18, versículo 20 dice que donde hay 1, 2 o 3 reunidos, Él está, ¿verdad? Y más, y el 19 dice que si tan solo 2 se pusieran de acuerdo en el nombre de Él, dice que Él creará cosas maravillosas. Pongámonos de acuerdo como iglesia y que el próximo culto usted se lleve una sorpresa maravillosa. Pídale en la casa a Él: Dios, quiero tal don. Los dones se piden y se buscan y se ganan. Y que Dios los bendiga. Amén. Paz.